Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Fernando Suaznavar Claros. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, muy buenas noches y gracias por estar de nuevo en el programa. Bueno, bien, las gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos una vez más al público con este tema que tenemos para exponer sobre nuestras investigaciones que realizamos en el IESE. Y de eso se trata. En esta oportunidad vamos a dar a conocer los avances de la investigación que el magíster Fernando Suaznavar Claros está realizando dentro del campo de la evolución del acceso y uso de la banca electrónica en Bolivia. Así que, Fernando, para empezar el programa, ¿qué es la banca electrónica? Bueno, la banca electrónica es aquella que se realiza por medios electrónicos, que pueden ser, por ejemplo, cajeros automáticos, teléfonos, es decir, los dispositivos móviles que estamos manejando ahora, y otras redes comunicacionales. Entonces, algunos otros autores se han denominado, por ejemplo, como los canales, la banca telefónica, la banca móvil, y aquella que es bajada mediante la televisión interactiva. ¿Y cuáles son los canales de distribución que utiliza la banca electrónica? Normalmente uno de ellos es la banca por internet, la banca móvil, los cajeros automáticos, los puntos de venta, que vienen del inglés POS, o Point of Sale. FinTech también es una abreviación de la tecnología financiera o Financial Technology. Y por último tenemos la billetera móvil. Entonces, la banca por internet no es nada más que una interacción de manera virtual entre el usuario y una terminal, ¿cierto? Busca más que todo la comodidad del cliente y utiliza como instrumento electrónico, o se utiliza más bien como un instrumento electrónico de pago, sobre la base de las órdenes electrónicas de transferencia de fondos. Por otra parte, tenemos la banca móvil, que es aquella que se realiza mediante dispositivos móviles, es decir, los celulares, y también utiliza órdenes electrónicas de transferencia de fondos. Y los cajeros automáticos es otra modalidad, que también es un dispositivo electrónico que funciona con un sistema de control con microprocesadores para operar en línea o también puede ser fuera de ella. Utiliza las tarjetas de débito o las de crédito. Y los POS es otra modalidad que normalmente son dispositivos que son otorgados por los emisores a los comercios y se realiza, o más bien realizan cobros a través de tarjetas de débito o crédito. Entonces, normalmente lo que hacen es realizar el cargo de la compra e imprimen el comprobante del cargo y le entregan normalmente al usuario, ¿no? Por otra parte, tenemos las FinTech, que es una nueva forma de trabajo que está ingresando a la banca y que no es nada más que empresas no financieras que usan tecnología digital y herramientas como, por ejemplo, la nube, el blockchain, Big Data, la inteligencia artificial, las redes sociales, ¿no? Entonces, normalmente se centra en grupos desatendidos del sistema financiero para trabajar. Y por último tenemos las billeteras móviles, que es un servicio de transferencia de dinero electrónico a través de los teléfonos celulares. Está en su uso, está en crecimiento y también en el valor de las transacciones que se realizan. Un sinfín de opciones. Sí. Hablando de acceso y uso de cajeros automáticos, también conocidos como ATMS, en Bolivia, ¿cuáles son los datos, cuál es la información más relevante que tú has podido recopilar hablando de la investigación que has hecho? Bueno, en realidad nosotros hemos tenido que, para la investigación, remitirnos a algunas instituciones u organismos oficiales que están acreditados, ya sea por la Ley de Servicios Financieros o por la misma Constitución, para obtener información que podamos procesar. Y nuestra investigación ha estado en base a algunos datos estadísticos que nos proporciona la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, así como también la red de enlace
hemos utilizado también información del Banco Central. Y con respecto al acceso a los cajeros automáticos, podemos decir que en cuanto a algunos indicadores, tales como por ejemplo el número de cajeros por cada 100.000 adultos en Bolivia, y comparado con el mundo, nosotros estamos en este momento en la posición 38. Eso quiere decir que tenemos 38 cajeros por cada 100.000 habitantes adultos, ¿no? Entonces no se puede comparar con lo que sucede con Norteamérica, donde tienen 221 cajeros por cada 100.000 habitantes y en Europa tienen 70 cajeros por cada 100.000 habitantes. Entonces los cajeros automáticos en Bolivia, por entidad financiera, a nivel nacional, hasta junio del año pasado, 2017, se tenía alrededor de unos 2.970 ATMs. En el sector urbano estaban aproximadamente unos 2.590, que constituyen el 80% del total existente en Bolivia, y en la zona rural solamente existían 350, eso quiere decir el 13%. En cuanto a departamentos, en Santa Cruz es donde se ha ubicado la mayor cantidad de cajeros, aproximadamente con 1.016 ATMs, es decir, el 34.2%. Por otra parte tenemos en La Paz 858 con el 29%, y en Cochabamba estamos aproximadamente con unos 506 ATMs, eso quiere decir el 17%. Del uso de estos cajeros automáticos, podemos decir que ha pasado de un 34% que existía en el 2015 a un 61% en el 2017. Entonces las personas están utilizando más los cajeros automáticos, especialmente a aquellas personas que están comprendidas entre las edades de 18 a 24 años, con el 67%. Ya personas mayores, quiere decir de 60 o más años, están utilizando aproximadamente un 35%, eso quiere decir una menor cantidad de gente. Entonces hemos llegado a establecer que existe una relación inversa. A menor edad, entonces hay un mayor porcentaje de uso de los cajeros automáticos, ¿no? Entonces, por otra parte, tenemos, por ejemplo, que el 22% de las personas ha utilizado para realizar sus transferencias de dinero o pago de servicios, aunque últimamente, por ejemplo, un 43% ha expresado la demanda del servicio con la finalidad de pagar impuestos especialmente. Por otra parte, en cuanto al comportamiento del consumidor financiero con los ATMs, podemos ver que según las estadísticas o los resultados que ha mostrado, por ejemplo, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en su última encuesta, los problemas que frecuentemente presenta o reclama la gente están referidos a que el cajero normalmente no tiene dinero disponible, un 27% para el año 2017, y por otra parte hay otro problema que dice que está fuera de servicio a un 31%. Normalmente en el transcurso, y hemos visto la evolución desde el 2015 hasta 2017, estos números tienden a bajar. Ahora, las razones por qué la gente no utiliza los ATMs son fundamentalmente porque no sabe cómo utilizar, en un 34% al año 2017 esa estadística, y prefiere utilizar el dinero en efectivo en un 27%. Por supuesto de que eso mucho depende también de las costumbres de las personas, porque hay algunas personas que siempre prefieren manejar el dinero en efectivo, tal como sucede como en otros países, ¿no? Y con respecto al acceso, digamos, la utilización de la banca por Internet en Bolivia, ¿qué información importante has podido rescatar? Bueno, de la banca por Internet y en general, refiriéndonos a la banca digital, en Bolivia para el año 2017 es aproximadamente un 11% de los consumidores financieros están utilizando la banca por Internet. La banca móvil también está en un 11%. Entonces, hemos podido llegar a determinar también que a mayor grado de educación existe una mayor posibilidad de uso de la banca digital o la banca por Internet. Por supuesto que en este caso las personas, por ejemplo, que tienen un nivel de educación superior, ya sea, por ejemplo, que han realizado cursos universitarios a nivel de licenciatura o posgrado, constituyen aproximadamente un 23% que está utilizando la banca por Internet. Entonces podemos ver de que a un mayor ingreso existe una mayor posibilidad de uso de la banca por Internet. En cuanto a la penetración
de la banca por Internet en Bolivia, según algunas estadísticas que muestra, por ejemplo, AGETIC, nos dice que a nivel nacional representa un 14%. En las ciudades está un 23% y en la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, tenemos un 31%. Hemos tenido que clasificar en este punto y el tipo de usuarios, ¿no? Hay algunos usuarios, por ejemplo, que son usuarios básicos, con un 34%, y a esto nos estamos refiriendo usuarios básicos, aquellos que en muchos de los casos solamente hacen la consulta de su saldo, ¿cierto? Hay otros usuarios avanzados donde ya realizan transferencia de fondos, pagan servicios y demás, y esos representan aproximadamente un 47% del total que hemos mencionado, de 31%. En cuanto al comportamiento del consumidor frente a la banca digital, el problema que más frecuentemente mencionan es la dificultad que tienen en la conexión a la página de Internet, ¿no? Entonces, eso es un 56% para el año 2017. Y del tipo de transacción que han realizado, normalmente hemos llegado a establecer que un 55% está aquella que se refiere al pago de servicios y a la compra de productos. Entonces, eso es específicamente lo que se llama el comercio electrónico. Ahora, por otra parte, si nosotros analizamos las razones de la no utilización de la banca por Internet, veremos que para el año 2017 un 43% ha manifestado que no sabe utilizar o no sabe cómo funciona ese tipo de instrumento o esa modalidad de acceso. Y por otra parte, otro 43% ha manifestado que no necesita, ¿no? En suma, representa un 86%. Entonces, estamos hablando de un problema de educación financiera del uso de estos instrumentos electrónicos de pago. Entonces, ¿quiénes normalmente no utilizan? Están utilizando o no están utilizando aquellas personas que tienen educación primaria hasta secundaria, ¿no? Eso quiere decir solamente entre primaria y secundaria, que representan un 42%, no están utilizando. Por otra parte, son aquellas personas que están comprendidas entre las edades de 25 a 46 años, que representan un 55%, y por último, aquellas personas que tienen ingresos entre 2.000 a 3.000 bolivianos en un 30%. Eso es. Pero Fernando, a ver, ¿dónde entonces podemos capacitarnos? Normalmente sí existe algunas campañas de educación financiera que están realizando las mismas instituciones financieras, y en esto, por ejemplo, de las ferias del crédito, se hacen algunos talleres o algunas presentaciones que dan de alguna manera proporcionan información de cómo utilizar estos instrumentos electrónicos de pago. Pero aún así, en forma independiente, cada uno de los usuarios puede encontrar, por ejemplo, todo ese proceso de capacitación ya en las mismas instituciones financieras, ¿no? Si uno quisiera tener la intención de utilizar este tipo de instrumentos electrónicos de pago, ¿no? Y antes de preguntarte qué sucede con los puntos de venta o POS, ¿qué es un punto de venta dentro del contexto de la banca electrónica? El punto de venta normalmente es un instrumento que está conformado por un monitor, y después tiene la parte del cajero, y además un sistema donde nosotros podemos introducir nuestra tarjeta de crédito o de débito. Previamente el vendedor es que llega a colocar, por ejemplo, el costo del producto que uno está comprando, y llega a debitar uno con la tarjeta de débito o crédito que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no se necesita dinero en efectivo para realizar las compras en una tienda, en un supermercado, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos estamos refiriendo como punto de venta, POS. Y bueno, ¿y qué información significativa has rescatado en torno a estos puntos de venta de acuerdo a tu investigación? Bueno, hemos determinado, siempre refiriéndonos a algunas estadísticas, por ejemplo, para el año 2016, el número de POS en Bolivia constituye alrededor de unos 5.563 para el año 2016, ¿no?
Y la cantidad que se llegó a transar para esa fecha o para ese año fue aproximadamente de $371.978. Por supuesto que la tendencia es creciente. Entonces existe una tendencia creciente en incrementar el número de POS que normalmente es mayor a la tendencia de los montos transaccionados en cada uno de los POS. El uso de los POS en Bolivia normalmente representa para el año 2017 un 21%. Entonces el problema más frecuente que se encuentra con estos POS es que normalmente no reconoce muchas veces la tarjeta de débito o crédito. Según las estadísticas que hemos llegado a ver, representa un 37%. Y si las personas, por ejemplo, no utilizan el sistema POS es porque no se sabe o no saben cómo funciona. Las estadísticas nos dicen que representa un 36% de aquellas personas que son consumidores financieros. Con respecto al uso de instrumentos electrónicos de pago, ¿qué se podría mencionar? Bueno, los instrumentos electrónicos de pago, en primera instancia tenemos uno, que son las tarjetas de débito, las de crédito, y últimamente está entrando la billetera móvil, ¿no? Entonces, en cuanto a al número de tarjetas de pago o billeteras móviles, las tarjetas de débito al año 2016 constituían aproximadamente unos 3.836.721 tarjetas. Ahora, para el año 2016, las billeteras móviles son aproximadamente unos 814.000, ¿no? Entonces, del volumen de operaciones con tarjetas y billeteras móviles, normalmente se ha llegado a establecer que existe un incremento notorio en el uso de las billeteras móviles. Nosotros, comparando con respecto al año 2015, hemos visto, comparado 2017 con el 2015, que el uso de la billetera móvil se ha incrementado un 151%. Por supuesto que si nos referimos a una fecha anterior, a la fecha en que se salió, por ejemplo, la billetera móvil, que era el año 2013, estamos hablando de aproximadamente del orden, un porcentaje de incremento del orden del 200 o 251% aproximadamente, según lo que se ha reportado en algún diario que nosotros tenemos de circulación nacional. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, en alguna de las gráficas que hemos podido llegar a determinar, es una gráfica, una línea que es de color verde. De todas maneras, del uso de los instrumentos electrónicos de pago en Bolivia, las tarjetas de débito en este momento, para el año 2017 específicamente, representan un 67%. Y las billeteras móviles representan 5%. O sea que la mayor parte de la gente en Bolivia está utilizando las tarjetas de débito, no así las nuevas que están ingresando, que es las nuevas modalidades, que son las billeteras móviles, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué no utiliza la gente, por ejemplo, la billetera móvil? Se debe a que el 53% ha afirmado que no o desconoce el servicio o no conoce ese servicio, ¿no?, para el año 2017, y un 39% ha dicho no necesita. Al final, pues, puede llegar a realizar sus transacciones financieras con de la forma del uso del efectivo y demás, ¿no? Entonces, hay otros que han especificado, por ejemplo, que no tienen una tarjeta de débito porque, como habíamos dicho, un 35% dijo que prefiere utilizar dinero en efectivo y un 22% dijo que desconfía de la seguridad de la billetera móvil, ¿no? Entonces, la frecuencia o de la tarjeta de débito. Ahora, de la frecuencia de uso de la tarjeta se ha llegado a establecer que representa de 2 a 10 transacciones o veces que se realiza al mes, ¿no? Ese es un dato del año 2017. Recordemos normalmente que toda esta información nos estamos remitiendo a datos oficiales de encuestas que son realizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, que anualmente se realiza, y la misma ley de servicios financieros le da la potestad a ellos de levantar este tipo de información. Nosotros, como investigadores o como Instituto de Estudios Sociales y Económicos, no tenemos ni los fondos suficientes ni la gente para poder cubrir todo el territorio nacional en ese tipo de encuestas. Entonces, por tanto, nos remitimos a información oficial, la procesamos y la estamos transmitiendo en este momento. Y aterrizando un poco a lo que es Cochabamba.
¿Qué podemos decir? ¿Qué información has recopilado alrededor del uso de cajeros automáticos o ATMs? Bueno, para Cochabamba, en cuanto a ATMs, para el año 2017, estamos hablando de que han existido sí, 506 ATMs. Ahora, por supuesto que esto de la banca es bastante dinámico, probablemente ya se ha incrementado a la fecha. En la ciudad, para el año 2017, estamos hablando que existían de 400 ATMs, eso quiere decir 79% del total. En las provincias existían 106 ATMs, 21%. Por supuesto que a nivel ciudad, en la zona central, estaban 180 ATMs con 40, eso quiere decir 45% del total, ¿no? En la zona norte, 123, eso significa 31%, y en el oeste aproximadamente 44 ATMs, que representa el 11%. Entonces, dentro de los datos más relevantes, la banca múltiple normalmente es aquella que tiene más ATMs, o sea, ellos son los que proporcionan más el servicio de ATMs con 381 ATMs, eso significa 95% del total de ATMs que existe en Cochabamba. Las cooperativas, por supuesto, que solamente tienen 7 o tuvieron 7 ATMs para el año 2017. O sea, hay una diferencia sustancial entre la banca múltiple y las cooperativas. Y con respecto a los puntos de venta POS en Cochabamba, ¿qué podemos decir? Bueno, en realidad, según datos que nos ha proporcionado, por ejemplo, la red Enlace, gentilmente, hemos llegado a establecer para diciembre del año 2017 existían 995 puntos POS, ¿no? Eso quiere decir un 17% del total nacional. ¿Dónde están ubicados más estos POS? Están ubicados en los supermercados, en los restaurantes, en las tiendas de comestibles. Entonces, si sumamos, son aproximadamente más de 200 POS que están en el sector de alimentos, ¿no? Que representa el 26%. Luego, posteriormente, están, por ejemplo, las tiendas de ropa, donde se han ubicado el 21% de los POS que existen en Cochabamba. Bueno, y ya estamos un poco casi concluyendo el programa, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones que podemos rescatar de tu investigación? Bueno, dentro de lo más relevante, hemos podido llegar a determinar que el porcentaje de uso, así como también la normativa, las transacciones por banca electrónica no se pueden comparar, por ejemplo, con otros países. Para dar un ejemplo, en la Unión Europea, los ATMs representan un 47%, en Bolivia los ATMs representan 61%. La banca por Internet, por ejemplo, en Europa representa 44% y la banca por Internet en Bolivia representa 11%. La banca móvil 62% en Europa y en Bolivia representa 11%. O sea que estamos en una situación totalmente opuesta. Muy probablemente se debe las razones al hecho de que existe otro tipo de forma de poder utilizar los instrumentos electrónicos de pago en Europa, ¿no? Entonces la gente está más acostumbrada a utilizar Internet y así como también la billetera móvil para el pago de los servicios, así como también para la compra de productos. Entonces, además, hemos llegado a establecer que existe un porcentaje menor de usuarios de instrumentos electrónicos de pago acá en Bolivia y en forma particular en Cochabamba, ¿no? Entonces, sin embargo, el porcentaje o el crecimiento, por ejemplo, en el uso de estos instrumentos electrónicos de pago es paulatino, ¿no? O sea, no es en forma súbita, sino más bien que paulatinamente va creciendo. Entonces, el crecimiento lento se debe fundamentalmente al hecho del desconocimiento. Ya habíamos mencionado nosotros que 43% de las personas no sabía cómo utilizar estos instrumentos electrónicos de pago. Esa estadística es para el año 2017. Por otra parte, habían manifestado que no necesitan ese servicio, un 43%, y la desconfianza que normalmente en el uso que representa un 11%. Por tanto, hay un mínimo uso del servicio de la banca electrónica, tanto en Bolivia como en Cochabamba, pero no así en el acceso a los mismos. Eso quiere decir, nosotros tenemos la posibilidad de acceder, pero no estamos utilizando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo.
Entonces, por otra parte, podemos establecer que no existe un sistema, o se ha llegado a establecer que no existe un sistema integral de pago. Eso quiere decir que no hay una billetera móvil universal. Entonces, hay alguna, por ejemplo, una empresa telefónica por ahí que tiene la modalidad de la billetera móvil, pero en contrapartida existe otros bancos que también están trabajando con otra telefónica que están sacando también esto de la billetera móvil. Entonces no existe una billetera móvil universal. Cada institución con cada telefónica están sacando su propia billetera móvil. Entonces, 33% de la banca múltiple, por ejemplo, no ofrece el servicio de la banca móvil. O sea, no es que todos los bancos están ofreciendo la banca móvil, algunos nada más. Entonces, por otra parte, las entidades no bancarias no han ingresado al servicio de la banca por Internet todavía. Entonces, hay una limitación. Si bien, por ejemplo, ellos tienen una página de Internet, pero mediante esa página de Internet no se puede realizar transacciones financieras, no tienen esa plataforma, ¿no?, para realizar transacciones financieras. Bueno, hay que considerar que este es otro mundo y es, digamos, algo relativamente novedoso para nosotros, todo este aspecto de la banca electrónica. Y para un poco reconocer las ventajas que nos da ese tipo de servicio, hay que también tomar en cuenta que, bueno, se necesitan cambios de hábito, hemos hablado de nuevos conocimientos y, ¿por qué no?, nuevas habilidades y finalmente crecer en niveles de confianza. Pero a ver, ¿qué recomendaciones podemos rescatar de tu investigación? Bueno, dentro de las más sobresalientes, una de ellas es el fomentar el uso de las transacciones electrónicas, ¿no?, y los medios electrónicos de pago. Por otra parte, hay que promover campañas de educación financiera dirigidas exclusivamente al uso de las plataformas electrónicas de pago, ¿no?, así como también promover la capacitación y una capacitación constante, y en algunos de los casos también hemos sugerido que puede ser una capacitación dirigida a segmentos, ¿no?, de la población. Eso quiere decir, por ejemplo, puede tomarse en cuenta el sector por edades. Entonces, también puede tomarse en cuenta los diferentes sectores, qué sé yo, el sector comercio, el sector de producción y demás, y así sucesivamente para ir capacitando a la gente. Es que no es lo mismo capacitar, por ejemplo, a un estudiante que a una persona que está dedicada al comercio, ¿no? Por otra parte, hay que promover una reglamentación actualizada para las transferencias o para las transacciones electrónicas, debido a que la tecnología avanza muy rápidamente y la legislación o la regulación, por ejemplo, en este tipo de instrumentos electrónicos no es tan rápida como la misma tecnología. Entonces, por tanto, lo que nosotros estamos recomendando es que se debe promover una reglamentación actualizada en esto. Y además, por último, podemos ver de que se debe fomentar, llevar sistemas electrónicos de pago o utilizar los sistemas electrónicos de pago, ¿cierto?, que tenemos disponibles y que están o sea, para nuestro uso y para facilitarnos y hacer que la vida sea mucho más fácil y cómoda. Muchísimas gracias, Fernando. Estimados televidentes, hoy conocimos el mundo de la banca electrónica, hemos visto la evolución en términos de acceso y uso de este medio, de este sistema. Estuvo con nosotros el magíster Fernando Suaznavar Claros, quien es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.